Ok, vamos a empezar. La democracia en todo el mundo, la verdad, está en un momento clave. Y para entender qué está pasando, vamos a desmenuzar el último informe de IDEA Internacional. Nos vamos a enfocar en las señales de alerta, claro, pero también en una tendencia que está cambiando las reglas del juego sobre lo que significa ser ciudadano hoy en día. Esta frase del mero secretario general de IDEA Internacional creo que lo dice todo. Y es que no es un problema lejano, ¿eh? Habla de nuestras vidas. Estamos, pues, en una era de muchísima incertidumbre, una que está literalmente sacudiendo los cimientos de la democracia tal y como la conocemos. 94. A ver, quédense con este número, 94. ¿Y por qué es tan importante? Bueno, porque es el número de países que nada más en 2024 vieron cómo su democracia se debilitaba. O sea, estamos hablando de más de la mitad de los países del mundo. Esto ya no es coincidencia, es una tendencia global clarísima. Bueno, primero lo primero, el declive global de la democracia. Vamos a ver la foto completa. Y pues los datos cuentan una historia que sí es preocupante. A nivel mundial, la democracia no está estancada. Para nada. De hecho, está en retroceso. Y esto hoy por hoy es ya innegable. Y aquí va el dato que para mí es el más contundente de todo el informe. Pónganle atención. Por cada país que sí logró mejorar su democracia, casi 2 fueron para atrás. La proporción es de casi 2-1. O sea, esto confirma que no son problemitas aislados en ciertos lugares. Es una verdadera marea global que está poco a poco debilitando los sistemas democráticos en todo el planeta. Ok, ahora vamos a ver las grietas en los cimientos. Porque, a ver, ¿qué significa realmente que una democracia se debilita? Suena muy abstracto. Bueno, para entenderlo mejor, el informe lo divide en 4 pilares fundamentales. Y es justo al revisar cada uno de estos pilares que podemos ver dónde están apareciendo las grietas más profundas. Y miren, los datos aquí revelan algo bien interesante. Por un lado tenemos la representación, o sea, elecciones, parlamentos, todo eso, que en teoría es el pilar más fuerte de todos, pero, ojo, al mismo tiempo está en su nivel más bajo en 20 años. Luego, los derechos, que van en franca picada, especialmente la libertad de prensa. Y el Estado de Derecho, bueno, ese es el pilar más débil de todos a nivel mundial. Lo único que más o menos se mantiene estable es la participación de la gente, digamos que es como la última línea de defensa. Y si nos clavamos en esas grietas, hay una que de verdad prende todas las alarmas: la libertad de prensa. Tuvo su peor caída a nivel mundial en casi 50 años, desde 1975. Piénsenlo, cuando los medios no pueden investigar y cuestionar al poder, simplemente la rendición de cuentas desaparece. Y sin eso, una parte fundamental de la democracia se viene abajo. Muy bien. Ahora, el informe le dedica un apartado especial a un tema que está en boca de todos: un mundo en movimiento. Vamos a ver cómo se cruzan la migración global y la democracia, porque como veremos, este es un fenómeno que está literalmente redefiniendo nuestras sociedades. 304 millones. Esa es la cantidad de migrantes internacionales que hay en el mundo hoy. Y para ponerlo en perspectiva, este número se ha triplicado desde los años 70. ¡Triplicado! De hecho, ha crecido más rápido que la población del planeta. Y claro, un movimiento de personas de esta escala plantea preguntas que las democracias simplemente no pueden ignorar. Y aquí es donde los datos nos ayudan a tumbar un mito muy común. Generalmente, nos imaginamos que migrar es irse lejísimos, de un continente a otro. Pero la realidad es muy distinta. La gran mayoría de la migración internacional pasa dentro de la misma región. O sea, la gente se mueve al país de al lado. Y esto, aunque parezca un detalle, cambia por completo cómo debemos analizar el fenómeno. Ok, siguiente punto. Votar cruzando fronteras. Porque claro, todo este movimiento de personas crea un desafío democrático muy específico. ¿Qué pasa con el derecho a votar de toda esa gente que vive fuera de su país? Ahí está la pregunta del millón, ¿no? Si una persona vive fuera de su país, ¿debería poder seguir votando en las elecciones de allá? La respuesta que da cada país a esta pregunta define, en gran medida, qué entiende por ciudadanía y pertenencia en este mundo tan conectado. Es un debate bien complejo sobre los derechos, pero también las responsabilidades de quienes viven fuera. ¿Y cómo se pueden imaginar? Las respuestas a esa pregunta varían por todo el mundo. Muchos países se ofrecen opciones. Ya sabes, votar en persona en un consulado, por correo. Pero aquí viene el dato clave. Casi una cuarta parte de todos los países del mundo simplemente no le dan a sus ciudadanos en el extranjero ninguna manera de votar. 0. Se quedan fuera de la jugada. Y aquí hay otro mito que se cae. Uno podría pensar, bueno, es que a la gente que vive fuera ya no le interesa votar. Y sí, en general la participación es baja.
Pero ojo con el detalle. Cuando vemos solo a la gente que sí logró registrarse, que a veces es un viacrucis, su nivel de participación es prácticamente el mismo que el de la gente que vota en su país. Entonces el problema no parece ser la falta de ganas, sino lo complicado que es el proceso. Y bueno, para ir cerrando, vamos a alejarnos un poco para ver la foto completa, bajo este título, Redefiniendo el pueblo. Porque este tema tan práctico de cómo votar desde el extranjero en realidad nos obliga a cuestionarnos los principios más fundamentales de la democracia. La pregunta final es esta. En un mundo donde la gente se mueve tanto, ¿qué significa realmente pertenecer a una democracia? La migración nos obliga a repensar las ideas tradicionales de ciudadanía. Si se puede vivir en un país, pero mantener lazos súper fuertes con otro, ¿dónde pintamos la raya de la comunidad política? Esta es, sin duda, una de las preguntas que van a definir el futuro de la democracia. Y al final, todo se reduce a esta idea del informe. La migración nos obliga, sí o sí, a preguntarnos qué significa pertenecer a una democracia hoy. Conforme la gente se mueve, las fronteras de la identidad y de la participación política se vuelven cada vez más borrosas. Y entender esto no es solo un reto técnico o logístico. Es, probablemente, la clave para que la democracia siga siendo relevante en un mundo que simple y sencillamente no deja de moverse.